En los últimos días, pues el transporte extraurbano da mucho de qué hablar. Aparte de los accidentes, también mucha inseguridad, asaltos y otros tipos de violencia se dan en el mismo. Pero hay análisis completos hechos por entidades serias y entidades certificadas respecto a esta problemática. Y lo más importante es que al final también nos van a dar sugerencias importantes para que los guatemaltecos y las entidades podamos seguirla. Hablaremos en este caso entonces con nuestro invitado, el licenciado Mariano González, quien es investigador del área de seguridad del IBNUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Bienvenido. Pues muchas gracias por el espacio. La verdad, como usted decía, en los últimos días, sobre todo después de Semana Santa, se ha visto de nuevo, sale de nuevo el tema recurrente de la inseguridad en el transporte extraurbano, ¿verdad? Que hay que decir que en realidad es casi del transporte público, tanto en la capital como en los departamentos, pero digamos que por los accidentes ocurridos uno ve ahí de nuevo el problema que digamos que no es una cuestión solo de los pilotos, ¿verdad? Que hay, por supuesto, responsabilidad de ellos, es indudable, pero digamos que tiene más bien que ver con todo el sistema de transporte extraurbano que, digamos, tiene diversas complicaciones. Digamos que, en primer lugar, no hay una capacidad de regulación y aplicación de la regulación del Estado hacia las unidades de transporte extraurbano, hacia las empresas que prestan este servicio. Entonces, digamos, como sucede en muchos otros aspectos en Guatemala, cada quien hace lo que más o menos se le da la gana. No hay que ir tan lejos, pero digamos en la carretera nadie respeta el límite de velocidad. Digamos, todos van mucho más rápido y los choferes de transporte extraurbano no son la excepción. Digamos que esto se explica en parte por el tema de la competencia. Digamos, al haber varias unidades, al haber varias empresas, pues están peleando pasaje y eso hace que agarren velocidades excesivas. No se da seguimiento adecuado por ejemplo, a los choferes de estas unidades. Se hacen modificaciones verdaderamente preocupantes a las unidades. No sé si usted ha visto, digamos, el público se habrá dado cuenta que hay algunas unidades que los cambios no se hacen con el clutch, sino se hace con un botoncito que llevan los... Esa es una modificación importante porque lo que están haciendo ahí es ponerle un motor de cabezal a las unidades de transporte. Entonces, digamos, con esos motores, o sea, esos son para transportar no sé cuántas toneladas de mercadería. En una unidad así es un peligro. Digamos, uno ve que hay algunas, y sobre todo hay algunas, digamos que uno más o menos identifica que hay algunas rutas que son particularmente veloces. Entonces, esas modificaciones son bien peligrosas porque lo que hacen es que invitan a alcanzar velocidades verdaderamente alarmantes. Entonces, combinado esta falta de regulación, esta competencia por el pasaje, las modificaciones que se hacen, es decir, que se dé una situación de que cada quien hace lo que se le dé en gana, digamos, es como la empresa en su aspecto más salvaje, sin ninguna regulación. Entonces, es más, uno ve que el Estado se lava las manos. Hay que decir con preocupación que el presidente, cuando sucede este evento último del accidente, da un mensaje más o menos del tipo, bueno, pero hay seguro, entonces eso lo cubre. Entonces, eso demuestra bien a las claras que el Estado se está lavando las manos en torno a este tema y entonces se deja a las empresas que hagan lo que quieran, lo que puedan, en fin, y origina problemas de inseguridad, muchos accidentes que por supuesto dejan víctimas trágicas, como recién se ha visto, ¿no? En este estudio sistemático que ustedes llevan a cabo, ¿qué podemos hablar sobre la historia o sobre los antecedentes de lo que ha sucedido en Guatemala con el transporte, para lo cual nos está arrojando los resultados que tenemos hoy por hoy, licenciado? Claro, mire, de nuevo hay que decir que el transporte público en Guatemala siempre ha sido un problema. Digamos, no es que sea una cuestión reciente, sino uno ve todos los años que hay diversos tipos de accidentes. Entonces uno puede decir que esto ya no es una cuestión, insisto, solo personal, digamos, del chofer, del ayudante, ¿verdad? Sino, digamos, es algo más relacionado a cómo se está organizando el transporte, digamos. Entre otras cosas, hay que decir que muchos transportes extraurbanos, digamos, con toda esa falta de regulación, pueden incluso originarse en
capitales por lo menos sospechosos. Digamos, hay muchas empresas que han sido señaladas o han sido vinculadas, tienen la sospecha de que son propiedad de personas que estuvieron o están ligadas a diputados, están ligadas a expatrulleros, están ligadas a grupos mafiosos. Digamos, en Oriente es bien conocida una ruta, no voy a mencionarla, pero digamos que hay sospecha de que está ligada a una familia del narcotráfico. Entonces, esto no es de este año, sino han pasado décadas en que se han dado prácticas muy cuestionables en torno al origen de estas empresas sin ninguna regulación del Estado, y eso como que en parte origina, digamos, además no hay una institucionalidad estatal que controle adecuadamente el problema. Por ejemplo, Ministerio de Comunicación, Ministerio de Gobernación, Provial, las municipalidades deberían de tener algún tipo de coordinación para regular esto, ya le digo, la cuestión de la velocidad es una cuestión que nadie en el país, a menos que uno vaya en un carrito que ya no corra, pero digamos todo el mundo va a una velocidad excesiva, y esto, digamos, como ha sucedido en algunos casos en la capital, cuando hay algún tipo de regulación, de multa o algo, podría uno pensar que se empieza a disminuir esto, pero en carreteras no hay autoridad. Sencillamente no hay autoridad, entonces se dan estos casos. Por decir otra cosa, digamos, esto es también muy visible en el transporte extraurbano. Cuando hay alguna parada por determinada causa, hay algún atasco en la carretera, los choferes del transporte extraurbano empiezan a agarrar una tercera vía sobre cualquier lugar. Entonces, ahí debería de haber autoridad para poder regular esto. Como le digo, así, dejar que ellos se regulen solo es mentira. Digamos, si ellos siguen, digamos, sin ningún tipo de regulación, sin ninguna aplicación, sin ninguna institución que aplique alguna regulación, esto va a seguir pasando. No se puede dejar a la buena de Dios la solución de este problema. O sea, es una cuestión que debe provocar alguna intervención estatal, alguna institucionalidad, alguna normativa que permita controlar efectivamente esto. Pero esto requiere dinero, digamos, que no se hace de la noche a la mañana. Se necesita infraestructura, digamos, se necesita gente que controle esto, y se necesita dinero, por supuesto, para hacer este tipo de regulaciones. Originalmente era el Departamento de Tránsito el que de alguna forma ejercía control, pero luego las municipalidades han ido solicitando pues tener ese control. ¿Cree que ello ocasionó más desorden, licenciado? Pues mire, el tema de la descentralización es un poco complicado en todos los aspectos, porque se pensó, digamos, que con la descentralización se iban a asignar los recursos y las normativas y todo lo relativo al desarrollo territorial en pues los lugares específicos, en las municipalidades. Sin embargo, esto no ha sido así en la mayoría de temas. Digamos que hay dificultades de control en la gran mayoría de municipalidades. Digamos que en una que otra uno puede ver que hay cierto control, por lo menos en el sector central de las municipalidades, pero en general, digamos que si uno pregunta a cualquier persona, ¿y quién controla el transporte extraurbano? La verdad es que el ciudadano medio diría, saber, de repente la policía, de repente la municipalidad, pero digamos no se tiene conciencia clara de eso para las personas, digamos para los ciudadanos de a pie. Y me imagino que de alguna manera lo que se mira es que ninguna institución está aplicando adecuadamente la normativa que existe, porque seguramente hay normativa. Lo que pasa es que nunca se aplica, y hay que ver que incluso hay algunas realidades, por ejemplo, estas modificaciones que se le dan a las unidades, no sé hasta qué punto estén reguladas. Deberían de estarlo, porque debería de ser prohibido que ese tipo de motor no va en ese tipo de unidad de transporte. Da la impresión también de que se realizan operativos 2 veces al año, en Semana Santa y a fin de año. Claro, digamos que uno puede ver que, por ejemplo, esta Semana Santa hubo cierta reducción, digamos, hubo cierto control, pero no es suficiente. Digamos, siempre hay más, se hace esto porque indudablemente hay mayor volumen de tráfico, hay más unidades de transporte, más vehículos, más peatones, y por lo que se multiplican las posibilidades de accidentes. Que hay que decir que en estudios de la Organización Mundial de Salud, los accidentes de tránsito resultan ser una de las causas más importantes de muerte alrededor del mundo, y sobre todo en países
relativamente pobres, digamos, comparándolos con los del primer mundo, donde se concentra la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito. En Guatemala, según las estadísticas de la PNC, varía, digamos, de 600 a 800, 900, más o menos ahí los últimos 8 o 9 años, el número de personas que son víctimas de accidentes fatales, como el que recién ocurrió y que es un poco lo que despierta. Pero hay que añadir otro dato que es importante, que frente a ese número relativamente reducido de personas, si uno lo compara, por ejemplo, con el tema de homicidios, por cada persona que muere en un accidente hay como 10 que son lesionadas. Y eso se mira, y eso es una carga muy fuerte en el tema de salud, de los hospitales, también en el tema... Bueno, es realmente un problema que agrava ciertas condiciones en otros sectores. La DGT, la Dirección General del Transporte, ¿para qué sirve, licenciado? Pues mire, digamos, en teoría, uno podría suponer que es la encargada de regular algunos aspectos relativos al transporte. Pero lo que se ve, digamos, y de nuevo esto es habría que hacer énfasis que en la práctica lo que ocurre es que se solicitó, por ejemplo, que las unidades tengan seguro, ¿verdad? Pero habrá que ver si todas lo están cumpliendo y que eso no significa prevención de accidentes. Eso solo significa cubrir cuando ya sucede, ¿verdad? Que es pues ya lamentable, ya cuando se dio uno de estos accidentes, ¿verdad?